Ustedes saben que a Milei se lo invita porque él va a hacer un programa explosivo, así que confiemos en eso, o no, no importa, nosotros lo traemos para charlar. En principio, y antes de entrar en la economía, vos has estado un poco despectivo con todo el mundo de la política, en particular con algunos dirigentes. Y si uno se deja ver por una mirada general, digamos, no es lo más correcto hablar tan mal de los políticos en el sentido de que te convierte en una persona poco democrática. ¿Vos lo sentís así? ¿Lo ves así? ¿Lo percibís? Mira, es un problema de cómo mira cada uno en la sociedad. O sea, para mí la discusión, por ejemplo, no es, por ejemplo, entre peronistas y antiperonistas y todo ese tipo de discusiones. Para mí la discusión es entre colectivistas y libertarios. Entonces, bueno, libertarios no hay, así que... No, bueno, somos algunos, no seremos muchos, pero, o sea, entonces, en esa definición, cuanto más proclives son al colectivismo, claramente, digamos, a mí me produce mucho más rechazo. O sea, había una frase de Milton Friedman, que dicho sea de paso, hoy, feliz día de la libertad, digamos, en honor al nacimiento de Milton Friedman en 1912. A ver, el tema es el siguiente. Friedman decía, cuando una sociedad, ¿sí?, pone por encima la libertad a la igualdad, llámese justicia social, la redistribución del ingreso, no consigue nada de ambas. Cuando una sociedad pone la libertad por sobre la igualdad, consigue mucho de las dos. Entonces, lo que hay que entender es que la justicia social, la redistribución del ingreso, es una farsa, ¿sí?, que empobrece. ¿Por qué? Porque implica un trato desigual frente a la ley, implica castigar al exitoso. Y el exitoso en el capitalismo, ¿quién es? Es alguien que logró servir al prójimo con un bien de mejor calidad a un mejor precio. Es un héroe, es un benefactor social. Y si vos lo castigás el proceso de acumulación de capital. Y cuando vos castigás el proceso de acumulación de capital, la relación capital-trabajo de la economía cae, la productividad es menor, los salarios son menores, por ende te empobreces. Ahora, perdón, lo que vos estás diciendo es contrario a lo que piensa Macri, quizá un poquito diferente, pero no está en la misma línea, a lo que piensa Massa, a lo que piensa obviamente Cristina, a lo que piensan infinidad de los dirigentes políticos de la Argentina, que constituyen una especie de núcleo que no consideran este criterio de pensamiento. Bueno, de hecho, desde mi punto de vista, este gobierno es el socialismo amarillo. Y, a ver, para mí las opciones políticas van entre muy malas... No, amarillo no lo decís por corrupto. No, amarillo porque es el color... No, yo no creo que sean corruptos, pero sí son colectivistas, sí les gusta el gasto público, sí, digamos, o sea, les gusta la intervención del Estado. Y la realidad es que para mí toda intervención del Estado es una intervención violenta que vulnera las libertades individuales y que lleva a una situación de empeoramiento. Y lo peor de todo eso es que esto estaba descrito muy bien por Hayek en el libro Camina de Servidumbre, cuando el Estado interviene y genera estos daños, ¿qué pasa? Se genera mayor demanda de intervención y así va creciendo el tamaño del Estado. Y cuando llega la situación en la cual el Estado supera el tamaño del 50%, las libertades individuales están en jaque. Cuando vos tuviste a una persona prácticamente que era una tirana, literalmente, como la señora Cristina Fernández de Kirchner, estuvimos al borde de entrar en un régimen de las características de Venezuela con camino a Cuba. ¿Sabes por qué? Porque todo el entramado legal que estaba haciendo el kirchnerismo, por ejemplo, la ley penal cambiaria, la ley antiterrorista, la agencia de inteligencia, la ley de abastecimiento, era todo un entramado de leyes como para instaurar el socialismo. Y obviamente, si la gente se niega a hacer eso, ahí aparecen los poderes del Estado para hacerlo cumplir por la fuerza. Y eso te encontrás en el caso de Venezuela. Ahora, Javier, más allá de lo cierto que vos decís, hay otro tipo de situación complementaria que acompaña ese proceso. Por ejemplo, la sociedad siente que adquirió determinados derechos. Por ejemplo, el fútbol gratis. Entonces,
va a tener que pagar por el fútbol, obviamente va a pagar después de las elecciones, y el señor que antes tenía el fútbol gratis en su casa como un motivo de esparcimiento, quizás no pueda pagar los 300 y pico de pesos que va a tener que pagar y va a tener que ir a ver el partido que le gusta parado en una pizzería. Ese es un fenómeno novedoso, no sé si aceptado o no aceptado por la sociedad, pero la gente ha adquirido ese derecho. ¿Cómo se lo da vuelta? Simplemente con una medida. Porque Máximo Kirchner te dice que el tema del fútbol para todos es un fenómeno de igualdad, es una consideración a favor de toda la gente y es un caso de justicia, por lo que ellos entienden de justicia. En principio lo que te diría es una respuesta a lo Milton Friedman. No existe tal cosa como un almuerzo gratis. Vos cada vez que das un derecho, alguien lo tiene que pagar. Eso lo tenemos en claro. Bueno, pero la persona que ya recibió ese derecho ahora se siente invadida, humillada, más con la historia de que este es un gobierno para ricos, todavía peor o más enojada va a ser en el futuro. Entonces yo le preguntaría a esa persona si cree que tiene derechos sobre el resto de los seres humanos. Pero lo que ellos te van a decir que el fútbol es gratis para todos. No, para todos. No, alguien lo paga. Alguien lo paga. Entonces, si alguien lo paga, están creyendo que ellos son seres superiores al resto, que es el que está pagando el derecho. Entonces, la pregunta acá es muy fácil. ¿Vos creés que tenés un derecho sobre el resto de los ciudadanos? Muy fácil. Es decir, porque entonces vamos a ver quién es el verdaderamente totalitario. ¿Quién es el que se cree verdaderamente más? ¿No? Digo, porque si se creen que tienen derechos sobre el resto de los ciudadanos, significa que se creen que son más importantes que el resto. La gente quiere simplemente lo que le concedieron. No, bueno, está bien, pero nada es gratis. Nada es gratis, alguien lo tiene que pagar, la cuenta la paga alguien. Esto es, esto yo por ejemplo, esto yo creo que el gobierno, por ejemplo, lo debería explicar muy bien respecto a lo que es la lógica del populismo, ¿sí? Porque hay gente que dice, no, bueno, pero yo con Cristina estaba mejor. Sí, claro, vos estabas mejor porque estabas expropiando a otro, ¿sí? Entonces, lo que hacía Cristina era robar a otro para dártelo a vos. Es decir, en el fondo, lo que hay que preguntarse es, ¿nosotros estamos frente a una sociedad de saqueadores? Porque esto ya lo explicaba John Stuart Mill. Cuando la gente se preocupa tanto por la igualdad por encima de la libertad, se convierte en una sociedad de saqueadores, entonces el destino de este país es la ruina. ¿Sí? Entonces, el punto es, por ejemplo, ¿cómo financiaba, Cristina Fernández Kirchner? Y comiéndose el capital. Te lo hago con un ejemplo fácil, para que la gente me entienda. Suponete lo siguiente, vos tenés un departamento, agarrás y lo hipotecás y te llevás la plata. Y con esa plata sí vas pagando la cuota de la hipoteca, pero te vas de joda a Europa, te las patinás todas. Claro, vos estás fenómeno. Ahora cuando volvés no tenés un mango, porque te quedaste sin laburo todo. Te piden que pagues. ¿Qué vas a decir? No, yo tengo derecho. ¿Qué derecho? Te la gastaste toda. Es decir, te comiste el capital. Entonces ahora, ¿sabes qué vas a hacer? Vas a ser más pobre, porque te comiste el capital. O sea, te va a tocar ser más pobre. Ahora, ¿sabes lo que pasa? Imagínate que, claro, si eso te pasa a vos con tu cuenta, decís, sí, la verdad, hice todo este despilfarro, la verdad, internalizás el costo y para la próxima vez reflexionás. Ahora imagínate que la cuenta fuera de otro. El departamento era de otro. Claro, les parece fenómeno. Ahora, lo que hay que dejar bien en claro, ¿sí?, que eso representa un modelo de sociedad de saqueadores. Con lo cual, te digo, este país, bajo esa lógica, es inviable. Lo único que le queda es ser pobre. Entonces yo te digo, si vamos a un caso de esto, yo propongo, pero lo propongo, a ver, ¿dónde está la cámara acá? Propongo ir a un equilibrio como la rebelión de Atlas. Separar el país entre los vagos parásitos que viven, de los que nos rompemos el traste laburando, y los que laburamos. Vamos a ver a dónde llegan los parásitos que no hacen nada sin que nosotros paguemos esa cuenta. Te voy a distraer un momento de la emoción porque tengo que pasar un corte comercial. Ah, bueno. Que espero que no sea un saqueo a nadie, aunque creo que es uno de las publicidades políticas, no sé de quién, y en eso seguramente vos lo incluirías en el paquete. En un minuto volvemos y seguimos con esta historia y con el dólar, porque es hora ya de empezar a hablar sobre el tema del dólar. O sea, de las cosas que no son importantes. Un minuto y seguimos con Javier, gracias. Como hay que hacerlo a velocidad especial debido a esta introducción de la política en nuestras vidas, por suerte es temporal,
no quiero escapar al tema del crecimiento vertiginoso que tuvo el dólar en los últimos 15, 20 días, donde me parece que se cayeron algunas utopías de la independencia del Banco Central, de que el dólar podía ir para cualquier lado, para arriba, para abajo, y no se pasaba inflación. En ese aspecto, me gustaría saber tu opinión, porque vos me parece que coincidías en alguna medida con la política del central, aunque sospecho que estabas en contra de lo que estaban haciendo en materia de gasto. A ver, yo digamos, o sea, digo, esto vos lo sabés, yo lo expliqué acá, digo, yo soy partidario de eliminar el Banco Central, digamos, o ir a... Después, si no puedo hacer eso, un régimen de competencia de moneda. Si no, yo hubiera ido en esta situación un control de agregados monetarios y no un inflation targeting. Y de hecho, digamos, consta de hecho, uno de los libros que te traje está explicado por qué no podía ser un inflation targeting. Eso por un lado. Digo, respecto a lo que está pasando con el dólar, te diría, de vuelta, para volver a Friedman, para ir dónde arranca todo este problema. Friedman te decía, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Esto quiere decir que si vos emitís dinero por encima de su demanda, cae el poder adquisitivo del dinero. ¿Eso qué quiere decir? Que los precios de los bienes expresados en unidades monetarias Ahora, para la gente, sube. los que emitían eran los de Kirchner. No, para la gente, no, este gobierno no emitía, tomaba prestado. No, este gobierno también emite. Entonces, en la medida que la cantidad de dinero ofrecida sube más que la demanda de dinero, eso es lo que hace que pierda poder adquisitivo del dinero. ¿Sí? Es decir, todos los bienes cuestan más en unidades monetarias. Si el dólar es un precio más, ¿qué situación pasó para que pase esto con el dólar? Por un lado, desde mi punto de vista, el Banco Central hizo crecer la cantidad de dinero demasiado. Está 13% por encima de lo que yo considero que debería hacer. Ese es el primer punto. El segundo punto, los exportadores liquidaron menos, con lo cual te ingresaron menos dólares. ¿Sí? Y como si todo pero fuera... eso suele pasar. Sí, y como si todo esto fuera poco, la presencia de la sodomita del capital, Cristina Fernández de Kirchner, ¿sí? Con la historia inflacionaria de Argentina, significa que si ella llega a avanzar... Claro, con lo cual cayó la demanda de dinero. Ese exceso de emisión monetaria y una caída de la demanda de dinero junto a menor oferta de dólares hizo subir el tipo de cambio. Y eso es lo que vos reflejás. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Mirá, porque la gente dice, bueno, va a pasar a precio. Mirá, si esto fuera solamente una cuestión coyuntural del mercado cambiario, sería un cambio de precio relativo y no pasaría nada. Ahora bien, si es un problema de que está sobrando dinero en la economía, no solo que va a subir el dólar, sino que además se va a acelerar la tasa de inflación. Desde mi punto de vista, creo que el Banco Central quedó demasiado laxo y si esta situación no la corrige rápidamente, de acá a fin de año mete una presión de un punto adicional de inflación por mes. De cualquier modo, el hecho de tener tasas de interés del nivel que estás teniendo, nada más que para contener al dólar, me parece que es absolutamente suicida. A ver, yo digamos de vuelta, primero, aquellos que estaban con el tema del carry trade se quedaron todos perdiendo plata, ¿no? Porque con esta devaluación perdieron todos. Ahora te van a decir que te empieza otra temporada de carry trade hasta el 22 de octubre. Pero digo, o sea, esto les mostró que no había carry trade, que estaban haciendo mal la cuenta. El segundo punto es, a ver, la tasa de interés, ¿sí?, es algo que existe previo a la existencia del dinero. ¿Sí? O sea, la tasa de interés tiene que ver con pasar consumo del presente al futuro o traer consumo del futuro al presente. Eso ya lo hacía el hombre de las cavernas y no había dinero todavía. ¿Sí? O sea, que la tasa de interés es un fenómeno real de coordinación intertemporal. Con lo cual, digamos, imprimiendo dinero no se arregla, porque si no yo le regalo a cada familia una fotocopiadora y que imprima su dinero. ¿Qué va a generar? Un desastre. Eso no va a arreglar la tasa de interés. Perdón, es decir, si yo tengo un banco y tengo posibilidad de imprimir dinero y vos también, no va a ser un desastre. Depende de quién sea. Bueno. Pero dije, se las doy a todos. Yo sé cómo termina eso. O sea, se la doy a todos, tenés un problema de coordinación, tenés un problema de dilema del prisionero y generás una hiper. Pero al margen de esa situación, ¿sí?, lo que quiero decir es, la tasa de interés tiene que ver con la interacción entre el ahorro y la inversión. ¿Y sabes por qué tenemos tasas de interés altas? Porque el ahorro es bajo. ¿Y sabes quién es el que más desahorra en la economía argentina? El Estado. Es decir, siempre la madre de todos los males de esta economía es el Estado. El cáncer en Argentina se llama sector público. Javier, te agradezco. Lamentablemente no hemos podido hablar sobre el Día de la Libertad
en conmemoración a Friedman, a Milton, porque la verdad que con tanta libertad Friedman en lo económico tuvo algún tipo de dificultad con el hijo, que también pensaba igual, pero se excedió en las libertades personales y se volvió, creo que, adicto, simplemente por elegir un camino que no era el correcto. Con lo cual, todo el tema de la libertad hubiera sido fascinante poderlo charlar con Javier, a quien ahora le pido que me firme el libro, le doy el angelito, lo despido y les anuncio, mientras haces esto, ¿Ya lo traje firmado? Ah, está firmado, bueno. Digamos, Un hombre precavido. Que claro. Muchas gracias. Entonces les invito a que hablemos en un minuto nomás con Andrés Cisneros, alguien que nos puede iluminar sobre el tema de Venezuela, en este tema político, en Venezuela, Cuba, las sanciones que acaba de hacer Estados Unidos, el destino de Maduro, que resultó ser más complicado que Chávez y que algunos anuncian que viene otro para sucederlo, que va a ser todavía más complicado que Maduro y que se llama Cabello. Lo vemos en un ratito, te agradezco, Milei. Gracias a vos. Los espero con Andrés Cisneros. Gracias.